Tuve un accidente grave y quedé postrado en una cama. Mi esposa, creyendo que yo era un vegetal, trajo a su amante a vivir a mi casa y planeó vender mi empresa. No sabía que yo podía escuchar cada palabra y que estaba grabando todo. Me llamo Andrés y tengo 44 años. Vivo en la ciudad de Valencia y soy el fundador y director de una empresa de logística y transporte a nivel nacional. Siempre he sido un hombre de rutinas estrictas y de mucho trabajo duro. Desde muy joven entendí que nadie te regala nada en esta vida y por eso construí mi negocio desde la nada, pasando noches enteras en vela y sacrificando mis fines de semana durante años. Soy una persona sumamente pragmática que valora la transparencia y la lealtad por encima de cualquier otra virtud. Para mí, la palabra dada es sagrada y esperaba exactamente lo mismo de todas las personas que me rodeaban, especialmente de mi propia esposa. Estuve casado con Lucía durante casi 12 años. Nuestro matrimonio nunca fue una película romántica llena de pasión desbordante, pero yo realmente creía que teníamos algo muy sólido, una compañera de vida con la que podría envejecer tranquilo y compartir los frutos de todo mi esfuerzo financiero. Ella trabajaba a tiempo parcial en una pequeña galería de arte, más por tener un pasatiempo que por una necesidad económica. Mi empresa cubría de sobra nuestro alto nivel de vida y yo le daba todo lo que pedía sin hacer jamás una sola pregunta porque confiaba ciegamente en ella. Nunca en la vida revisé su teléfono, ni dudé de sus constantes salidas con sus amigas los viernes por la noche. Creía firmemente que la confianza era la base inquebrantable de todo matrimonio, pero el destino tiene una forma muy cruel y retorcida de enseñarte que a veces duermes en la misma cama con tu peor enemigo. Todo nuestro mundo se torció de forma definitiva un martes lluvioso a mediados de noviembre. Yo volvía de firmar un contrato logístico muy importante en Madrid y la carretera estaba peligrosamente resbaladiza por la tormenta. Recuerdo perfectamente las luces cegadoras de un camión de carga que invadió mi carril a toda velocidad en una curva cerrada. El sonido espantoso del metal crujiendo y el cristal estallando contra mi rostro es algo que todavía resuena en mi cabeza por las noches. Después de ese impacto brutal, solo hubo un gran vacío oscuro y silencioso. Desperté 3 semanas después en una habitación blanca y helada de la unidad de cuidados intensivos. El olor químico a desinfectante y el sonido rítmico del monitor cardíaco fueron mis primeros contactos con una nueva y terrible realidad. Intenté mover mi mano derecha para arrancarme el tubo de plástico que me lastimaba la garganta, pero mi cuerpo simplemente no respondió. Intenté gritar con todas mis fuerzas, pidiendo ayuda a las enfermeras, pero de mis labios no salió ni un solo sonido. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba completamente atrapado dentro de mi propio cuerpo. Mi mente funcionaba a la perfección y podía procesarlo todo, pero mi cuerpo era una prisión de carne inerte que no obedecía ninguna de mis órdenes. El médico encargado de mi caso le explicó a mi familia esa misma tarde que el grave traumatismo cráneoencefálico y las severas lesiones en la columna cervical me habían dejado en un estado de parálisis profunda. Dijeron con voz muy técnica que mi cerebro había sufrido daños por la inflamación y que las posibilidades médicas de recuperar la movilidad o el habla eran prácticamente nulas a largo plazo. Yo escuchaba cada una de esas palabras desde mi cama sintiendo un terror absoluto y una impotencia que me ahogaba por dentro. Lucía estaba allí de pie junto a los pies de mi cama clínica. Vestía un abrigo oscuro muy elegante y llevaba el pelo perfectamente arreglado como si viniera de una reunión social. Recuerdo que se tapó la boca con ambas manos y dejó caer un par de lágrimas mientras el neurólogo explicaba mi terrible pronóstico. Al principio sentí una inmensa pena por ella y me partía el alma verla sufrir así. Me dolía horrores no poder consolar a mi mujer y no poder decirle que yo seguía ahí dentro consciente. Quería gritarle que iba a luchar con todas las fuerzas de mi alma para volver a caminar y volver a ser el hombre fuerte que ella conocía. Pero mi ingenua compasión duró muy poco tiempo. Los días se convirtieron en semanas y finalmente me trasladaron a una habitación privada de cuidados a largo plazo. Las visitas de Lucía se volvieron cada vez más cortas y espaciadas. Su actitud hacia mí cambió de una manera sutil, pero dolorosamente evidente. Ya ni siquiera me miraba a los ojos cuando entraba a la habitación. Simplemente se sentaba en el cómodo sillón de la esquina a mirar su teléfono móvil y a teclear frenéticamente con una pequeña e inquietante sonrisa en los labios, ignorando por completo mi presencia en la cama. Una tarde de jueves, el médico la llamó al pasillo para hablar sobre mi futuro traslado a un centro de cuidados y dejaron la pesada puerta de madera ligeramente entreabierta. Yo tenía la vista clavada en las luces del techo, pero mis oídos captaban cada sonido del pasillo con una claridad aguda y dolorosa.
Escuché al doctor decirle en tono grave que mi estado sería permanente y que ella debía empezar a tomar decisiones legales serias sobre mi patrimonio y mis cuidados diarios. Yo esperaba con todo mi corazón que mi esposa llorara desconsolada o suplicara por algún tratamiento experimental. En lugar de eso, escuché su voz fría, calculadora y completamente calmada, preguntando con frialdad cuánto tiempo exacto tardaría el notario en redactar y validar un poder absoluto sobre todas mis cuentas bancarias y mis acciones en la empresa. En ese preciso instante sentí que la sangre se me helaba en las venas. El corazón me dio un vuelco en el pecho y supe con una certeza aterradora que mi verdadera pesadilla no era estar paralizado de por vida, sino la oscura traición que la mujer que amaba estaba a punto de llevar a cabo contra mí en mi momento de mayor vulnerabilidad. Los días en aquel centro de rehabilitación privado se fundían en una neblina interminable de dolor físico y desesperación silenciosa. Las enfermeras me giraban cada pocas horas para evitar las úlceras y yo solo podía mirar al techo blanco contando las grietas de la pintura mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora. Lucía había conseguido finalmente el poder notarial argumentando ante el juez que era indispensable para pagar mis costosos tratamientos médicos y mantener a flote la empresa de logística. La realidad era muy distinta y no tardé en descubrir sus verdaderas intenciones. Cuando una tarde de martes apareció en mi habitación acompañada de un hombre, al principio no pude verle la cara porque se quedó junto a la puerta, pero su voz me resultó repugnantemente familiar al instante. Era Alberto, el supuesto asesor financiero que Lucía había contratado para su galería de arte hacía un par de años. Un tipo con aires de grandeza al que yo nunca le había dado demasiada importancia porque confiaba ciegamente en mi esposa. Entraron cerrando la puerta con seguro, y Alberto se acercó hasta los pies de mi cama clínica mirándome con una mezcla de lástima y desagrado. Yo mantenía los ojos fijos en la pared, fingiendo no tener ningún tipo de conciencia de mi entorno. Lucía se quitó el abrigo y se quejó del olor a hospital mientras se servía un café de la pequeña máquina del pasillo. Alberto le pasó el brazo por la cintura y le dio un beso en el cuello justo delante de mis ojos inmóviles. El estómago se me revolvió de una forma violenta y sentí un fuego abrasador subiendo por mi garganta. Escucharles hablar fue peor que el impacto del accidente en sí mismo. Hablaban de mí como si fuera un mueble viejo del que necesitaban deshacerse lo antes posible. Alberto revisaba unos documentos y comentaba con frialdad que la venta de mi empresa estaba casi cerrada con un grupo inversor de Madrid. Lucía sonreía mientras revisaba su maquillaje y decía que ya no aguantaba más la farsa de la esposa abnegada frente a mis amigos y empleados. Confesó sin ningún tipo de remordimiento que llevaban juntos casi 3 años y que mi accidente había sido el golpe de suerte perfecto para acelerar sus planes sin pasar por un largo divorcio donde yo siguiera conservando mi patrimonio. Planeaban vender absolutamente todo lo que yo había construido durante 2 décadas para comprarse una villa en la costa y vivir de mis millones. Pero lo más macabro de su plan no era el robo de mi dinero, sino lo que tenían pensado hacer conmigo. La habitación en la que estaba internado costaba una fortuna y Alberto le sugirió que mi seguro de gastos mayores estaba a punto de llegar a su límite. Escuché a mi propia esposa decir con una voz dulce y macabra que había encontrado un asilo estatal a las afueras de la ciudad, un lugar lúgubre y barato donde enviaban a los ancianos abandonados y a los enfermos terminales sin familia. Dijo que allí nadie haría preguntas y que mi deterioro sería mucho más rápido y natural para no levantar sospechas entre mis pocos familiares. El nivel de frialdad de sus palabras me dejó paralizado por segunda vez. No podía concebir que la mujer con la que compartí mi vida estuviera planeando mi muerte lenta en un asilo de mala muerte. Se rieron un rato más sobre cómo iban a decorar su nueva casa y finalmente se marcharon dejándome completamente a oscuras. Fue en esa absoluta soledad de la noche cuando la ira pura reemplazó al miedo y a la tristeza. La rabia se convirtió en un combustible ardiente que corrió por mis nervios dañados. Me concentré con todas las fuerzas de mi alma en mi mano derecha. Cerré los ojos y visualicé los tendones, ordenándoles que se movieran con una intensidad que me hizo sudar frío. Pasé horas en esa agonía silenciosa hasta que de pronto sentí un calambre agudo en la punta del dedo índice. Abrí los ojos lentamente y miré hacia mi mano apoyada sobre la sábana blanca. Mi dedo índice se había doblado 1 milímetro. Era un movimiento microscópico para cualquiera, pero para mí fue la confirmación de que mi cerebro estaba reconectando con mi cuerpo. Esa misma madrugada tomé la decisión más importante de mi vida. No solo iba a recuperar mi cuerpo, sino que iba a fingir seguir siendo un vegetal hasta tener las pruebas para hundirlos a ambos.
El único problema era que Lucía tenía planeado mi traslado al asilo en menos de 2 semanas y yo necesitaba encontrar desesperadamente la manera de conseguir una grabadora y contactar a un abogado de confianza antes de desaparecer de este mundo sin dejar rastro. El reloj de pared de mi habitación marcaba las 3 de la madrugada y el silencio del hospital era absoluto. Cada noche se convertía en un campo de batalla invisible donde mi único objetivo era recuperar el control de mi propio cuerpo. El progreso era desesperantemente lento y doloroso, pero la rabia pura me daba fuerzas que no sabía que tenía. Primero fue el dedo índice y luego logré mover ligeramente la muñeca derecha bajo las pesadas mantas térmicas. El dolor punzante en mis terminaciones nerviosas era insoportable, pero lo recibía con gratitud porque significaba que seguía vivo. El verdadero desafío era mantener mi rostro inexpresivo durante el día cuando las enfermeras entraban a limpiarme o cuando Lucía aparecía durante 10 miserables minutos para aparentar preocupación frente al personal médico. Mi respiración tenía que ser superficial y mis ojos debían mantener esa mirada vacía que confirmaba mi diagnóstico. El tiempo corría en mi contra porque la fecha de mi traslado a ese asilo de mala muerte se acercaba peligrosamente y yo necesitaba ayuda urgente. La solución llegó de la forma más inesperada una mañana a través de un joven enfermero llamado Samuel. Él era el único que me trataba con verdadera dignidad, y siempre me hablaba mientras me administraba los medicamentos. Ese domingo, Samuel estaba ajustando la vía intravenosa de mi brazo derecho cuando dejé caer mi mano intencionadamente sobre la suya, apretando sus dedos con la poca fuerza que había logrado recuperar. El chico dio un respingo soltando un pequeño grito ahogado y me miró a los ojos con absoluto asombro. Yo sabía que no podía hablar, pero concentré toda mi energía en mirarle fijamente y parpadeé 2 veces, seguidas de forma muy lenta y deliberada. Samuel se quedó congelado mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie nos observaba y se acercó a mi rostro susurrando y preguntando si yo podía entenderle. Volví a parpadear 2 veces confirmando su sospecha y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de incredulidad al darse cuenta de que llevaba semanas atrapado consciente en ese infierno. A partir de ese momento, desarrollamos un sistema de comunicación rudimentario usando el abecedario y mis parpadeos. Fue un proceso agotador que nos tomó varias madrugadas de absoluto secreto mientras el resto del pabellón dormía. Le expliqué pieza por pieza el macabro plan de mi esposa y la necesidad de contactar a mi abogado personal antes de que fuera demasiado tarde. Samuel resultó ser un salvavidas enviado por el destino, porque no solo aceptó ayudarme asumiendo un riesgo laboral enorme, sino que al día siguiente trajo escondida en su uniforme una pequeña grabadora digital activada por voz. La ocultó hábilmente dentro de la funda de mi almohada, justo al lado de mi oído derecho, asegurándose de que el micrófono apuntara hacia la zona de visitas. Esa misma tarde logré deletrearle el número de teléfono personal de Fernando, mi abogado de toda la vida y uno de mis pocos amigos leales. Le pedí a Samuel que lo llamara desde un teléfono público y le explicara toda la situación, exigiéndole que no hiciera ningún movimiento legal, todavía porque necesitábamos pruebas irrefutables. La trampa estaba firmemente preparada y mi mente se sentía más afilada que nunca. Pasaron 2 días de tensión insoportable hasta que la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Lucía entró pisando fuerte con sus tacones de diseñador, seguida de cerca por Alberto y un hombre vestido con un traje gris que llevaba un maletín desgastado. Instintivamente supe que ese hombre era el notario corrupto que habían comprado para validar la venta fraudulenta de mi empresa. Alberto sacó unos documentos oficiales y los esparció sobre mi cama, riéndose entre dientes mientras comentaba que esa misma noche celebrarían mi inminente traslado al asilo. La grabadora oculta estaba registrando cada una de sus repugnantes palabras, pero mi corazón se detuvo por completo cuando el notario se acercó a mi rostro. Sacó una pequeña linterna médica de su bolsillo y le dijo a mi esposa que antes de poner mi huella en el papel, necesitaba comprobar si mis pupilas realmente no reaccionaban a la luz. La luz cegadora de la pequeña linterna médica penetró en mis pupilas como si fueran 2 agujas de fuego directo al cerebro. El instinto natural de mi cuerpo fue cerrar los párpados de golpe e intentar apartar la cabeza, pero sabía que si movía un solo músculo de mi rostro en ese momento, todo el plan se vendría abajo y terminaría pudriéndome en aquel asilo de mala muerte. Concentré toda mi fuerza de voluntad en mantener la mirada vacía y perdida en algún punto del techo. Sentí el aliento con olor a tabaco del notario muy cerca de mi cara mientras pasaba la luz de un ojo al otro comprobando mis reflejos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo en el silencio sepulcral de la habitación. Después de unos segundos que me parecieron horas enteras de absoluta tortura psicológica, el notario apagó la linterna y se enderezó.
Escuché claramente cómo le decía a Alberto que el paciente estaba completamente ausente y que el procedimiento podía continuar sin ningún riesgo legal. La sensación de asco me invadió cuando Lucía tomó mi mano derecha con esa falsa delicadeza que me revolvía el estómago. Hundió mi dedo pulgar en una pequeña almohadilla de tinta oscura y luego lo presionó fuertemente contra los folios legales que dictaban la venta total de la empresa que me había costado la vida entera construir. Yo sentía la presión fría del papel contra mi piel y la humillación quemándome por dentro. Se rieron en voz baja mientras limpiaban torpemente la tinta de mi mano con una toallita húmeda. Alberto guardó los documentos firmados en su maletín de cuero, afirmando con prepotencia que en 10 días exactos se firmaría la escritura final en su despacho y yo sería trasladado esa misma noche al hospicio estatal. Cuando por fin salieron de la habitación y escuché el sonido de la puerta cerrarse, dejé escapar un suspiro tembloroso que casi me ahoga. Apenas unas horas más tarde durante el turno de noche, Samuel entró sigilosamente en la habitación y extrajo la pequeña grabadora de la funda de mi almohada. Su rostro se iluminó con una mezcla de horror y triunfo al escuchar el audio nítido de la extorsión y el fraude que acababan de cometer esos 3 delincuentes. A la mañana siguiente, la grabación ya estaba en poder de mi abogado Fernando. Samuel me ayudó a sostener el teléfono junto a mi oreja y escuché la voz de mi viejo amigo temblando de pura rabia al otro lado de la línea. Fernando me prometió por su vida que iba a destruir a Alberto y a Lucía sin piedad y que iba a preparar una emboscada legal de la que jamás podrían escapar. Me explicó que debíamos dejarles creer que habían ganado y permitir que llegaran hasta el momento de la firma final, porque ese sería el punto exacto para atraparlos con todas las pruebas irrefutables de fraude continuado e intento de homicidio por negligencia. Aquellos últimos 10 días en el hospital fueron la prueba física y mental más dura de toda mi existencia. Trabajé en la oscuridad de la noche, empujando mi cuerpo mucho más allá del límite del dolor. Pasé de mover los dedos a flexionar las muñecas y luego logré doblar los codos sintiendo como los músculos atrofiados crujían en protesta. Con la ayuda clandestina de Samuel logré sentarme en el borde de la cama y articular mis primeras palabras en un susurro áspero y roto que sonaba a pura determinación. Cada avance era una victoria secreta que alimentaba mis ganas de ver sus caras cuando descubrieran la verdad. Finalmente llegó el martes marcado en el calendario por mi esposa para deshacerse de mí definitivamente. Desde muy temprano por la mañana me preparé mentalmente para el acto final de esta pesadilla. Lucía ni siquiera se molestó en venir a despedirse y simplemente mandó un mensaje de texto a la administración del hospital avisando que una ambulancia de traslados pasaría a recogerme al mediodía para llevarme al centro estatal. Yo estaba acostado fingiendo mi habitual parálisis cuando la puerta de mi habitación se abrió de par en par. Pero no entraron los camilleros del hospicio que Lucía había contratado. En su lugar entró mi abogado Fernando, vestido con un traje impecable acompañado de Samuel, que traía una silla de ruedas ultramoderna. Fernando me miró con una sonrisa afilada como un cuchillo y me dijo en voz baja que el notario corrupto, Alberto y mi querida esposa ya estaban reunidos en la sala de juntas de la notaría brindando con champán por su inminente riqueza. Samuel me ayudó a sentarme en la silla de ruedas y me colocó una chaqueta oscura sobre los hombros mientras Fernando abría la puerta hacia el pasillo revelando a 2 agentes de la Policía Nacional que nos esperaban en silencio listos para escoltarnos hasta el centro de la ciudad. El trayecto desde el hospital hasta el centro de la ciudad lo hicimos en un silencio absoluto y cargado de una tensión eléctrica. Yo miraba a través del cristal de la furgoneta adaptada viendo las calles de Valencia bañadas por el sol de mediodía. Sentía que estaba regresando de entre los muertos para reclamar lo que era mío. Al llegar al lujoso edificio donde Alberto tenía su despacho, Fernando tomó el control de la situación con una frialdad asombrosa. Los 2 policías nos seguían a escasos metros mientras Samuel empujaba mi silla de ruedas hacia el ascensor de cristal. Subimos hasta la 4ª planta y la recepcionista se quedó paralizada al ver a los agentes de la autoridad entrando por la puerta principal. Fernando no le dio tiempo ni de avisar por el interfono y caminó directamente hacia la sala de juntas del fondo. Abrió las pesadas puertas de caoba de un solo empujón, y la escena que encontramos allí se me quedará grabada en la retina para el resto de mi vida. Lucía estaba sentada en la cabecera de la enorme mesa de cristal sosteniendo una copa de champán francés. Alberto estaba a su lado revisando el documento final, y el notario corrupto tenía el bolígrafo en la mano a punto de firmar la escritura que me dejaba en la ruina. Cuando la puerta golpeó contra la pared, los 3 levantaron la vista al mismo tiempo. El silencio que invadió la sala fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. La copa de champán se resbaló de las manos de Lucía y se hizo añicos contra el suelo de mármol, derramando el líquido espumoso por todas partes.
Su rostro se quedó completamente blanco, como si acabara de ver a un fantasma, y la mandíbula de Alberto cayó desencajada mientras soltaba los papeles. El notario intentó levantarse, pero uno de los policías dio un paso al frente bloqueando la única salida de la habitación. Fernanda avanzó lentamente hasta la mesa y arrojó una pequeña memoria USB sobre el cristal haciendo un ruido seco que los hizo saltar en sus asientos. Les dijo con un tono gélido que en ese pequeño dispositivo estaba la grabación completa de su visita al hospital y las pruebas irrefutables de su intento de fraude y conspiración. Lucía empezó a temblar de forma incontrolable y dio un paso hacia mí balbuciendo mi nombre con lágrimas en los ojos. Intentó decir que todo era un malentendido y que lo habían hecho por mi bien, porque la empresa necesitaba liquidez, pero yo levanté mi mano derecha temblorosa deteniéndola en seco. Fue en ese preciso instante cuando hablé por primera vez delante de ella desde el accidente. Mi voz sonó ronca y áspera, pero cargada de una autoridad absoluta. Le dije que ya no tenía que fingir más y que su billete hacia el asilo estatal acababa de ser cancelado. El terror absoluto se apoderó de sus ojos al comprender que yo había estado consciente y escuchando cada una de sus repugnantes palabras durante todas aquellas semanas. El policía procedió a leerles sus derechos mientras les ponía las esposas al notario y a Alberto. Lucía se derrumbó en el suelo llorando y suplicando perdón mientras los agentes la levantaban por los brazos para sacarla de allí. Verla salir escoltada hacia el coche patrulla no me produjo ninguna alegría ni satisfacción. Solo sentí un inmenso y profundo vacío al comprobar lo poco que valían 12 años de matrimonio. Han pasado 8 meses desde aquel martes en la notaría y mi vida ha cambiado drásticamente. Con horas interminables de terapia física y una fuerza de voluntad inquebrantable, he logrado recuperar el control de mis brazos y ya puedo dar algunos pasos con la ayuda de un andador. Samuel sigue visitándome cada semana y se ha convertido en alguien de mi absoluta confianza dentro y fuera de la rehabilitación. El proceso judicial contra mi exmujer y sus cómplices sigue su curso y los 3 están en prisión preventiva enfrentándose a penas muy graves por estafa agravada y falsedad documental. Recuperé el control total de mi empresa de logística y ahora la dirijo desde mi casa, rodeado de un equipo en el que realmente confío. El daño físico de aquel accidente dejará secuelas en mi cuerpo para siempre, pero la cicatriz más profunda es la que me dejó la traición. He aprendido a vivir con ella y a entender que el silencio a veces es el arma más letal que existe. Ahora solo miro hacia el futuro sabiendo que nadie volverá a hablar por mí. Y hasta aquí llega esta historia. Si llegaste hasta el final, te agradezco mucho por escuchar. Me encantaría saber qué opinas, así que te invito a escribir en los comentarios tu experiencia o tu punto de vista sobre lo que acabas de escuchar. No olvides darle like si te gustó este contenido, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas narraciones. Nos vemos en el próximo video.